La vida es como un libro y cada capítulo una estación. La vida es una colección de estaciones, una colección de capítulos que se convierten en el libro de nuestra vida. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, justamente nos habla que a lo largo de nuestra vida vamos a vivir diferentes estaciones o diferentes capítulos. Van a haber capítulos para llorar y capítulos para reír. Van a haber capítulos para sanar y capítulos para amar. Van a haber capítulos duros y difíciles y van a haber capítulos alegres. Van a haber capítulos para hacer luto y van a haber capítulos para hacer fiesta. La buena noticia es que tu capítulo actual no es tu capítulo final. Tu capítulo actual no es tu capítulo final. Yo creo con todo mi corazón que viene un mejor capítulo para tu vida. Un mejor capítulo para tu familia, un mejor capítulo para nuestra iglesia. Y es por eso que hoy me gustaría compartir el tema, un capítulo mejor. Un capítulo mejor. ¿Cuántos creen que viene un capítulo mejor para sus vidas? Sí, me gustaría inspirarte en la historia de una mujer llamada Noemí. Su historia la encontramos en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 5. Ruth capítulo 1, versículo 5 dice: en el tiempo en que los distintos líderes gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Era una temporada de hambre, era un capítulo de crisis. Entonces un hombre de Belén, todos digan Belén, de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, todos digan Moab, junto con su esposa y con sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilón o Quilión. Todos ellos eran efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. El libro de Ruth empieza con un capítulo de dolor, con un capítulo de crisis. La Biblia dice que era una época de hambre, era una época de hambre. Era un capítulo difícil para todo Israel. También era un capítulo triste porque Noemí, esta mujer que emigra junto con su familia a Moab, se queda viuda. Y finalmente era un capítulo de luto. No solo era un capítulo duro y difícil, no solo era un capítulo triste y amargo, era un capítulo de luto, porque no solo quedó viuda, sino que sus 2 hijos murieron también en Moab. Un comentario bíblico que nos ayuda a entender mejor la historia de Noemí dice lo siguiente: el ser viuda sin hijos era ser de la clase más baja y menos privilegiada en el mundo antiguo. Esta mujer quedó en la absoluta miseria, en el rango más bajo de la sociedad, en el rango menos privilegiado del mundo antiguo. Y el problema es que a medida que avanza el capítulo, las cosas en vez de ponerse mejor, se ponen peor. Del hambre pasó a la pérdida del esposo y de la pérdida del esposo
pasó a perder sus hijos, su descendencia, sus generaciones. Sin embargo, muchas veces cuando la vida te está dando lo peor, Dios te está preparando para lo mejor. Muchas veces cuando la vida está siendo dura y estás pasando por un proceso, es que Dios te está preparando para un nuevo capítulo, para un capítulo mejor. Así que, iglesia, ánimo, ánimo. Dios está a punto de escribir tu mejor capítulo. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, viene un capítulo mejor a tu vida. Viene un capítulo mejor. La gran pregunta entonces es, ¿cómo empezar un mejor capítulo? ¿Cómo puedo empezar un nuevo capítulo en mi vida? Bueno, quiero tratar de, a través de la vida de Noemí, darte algunas lecciones que estoy seguro te van a ayudar a empezar un nuevo capítulo. Lo primero, un mejor capítulo, un nuevo capítulo, empieza con una decisión. Empieza con una decisión. Una gran lección que nos enseña el libro de Ruth es que en la vida van a haber daños colaterales. En la vida van a haber daños colaterales. Porque fue Elimelec, el esposo de Noemí, que debido a la situación difícil, al hambre que había en esa época, decide emigrar a Moab. Sin embargo, esta decisión trajo daños colaterales para él, para Noemí y para su familia. Porque fue en Moab, lejos de su pueblo, lejos de su cultura, pero sobre todo lejos de su Dios, que ella quedó viuda, que ella quedó sin hijos, que ella quedó sin descendencia. Yo quiero que tú entiendas algo. Cada vez que tú tomes la decisión de alejarte de la presencia de Dios, de la palabra de Dios y del pueblo de Dios, van a haber daños colaterales en tu vida. Van a haber daños colaterales. Yo quiero que ustedes vean acá una gran verdad. No siempre irte a otro país es la mejor opción. La tierra prometida no es otro país. La tierra prometida es el lugar de tu propósito. No el lugar más cómodo, no el lugar más próspero, el lugar donde tú vas a cumplir tu propósito. Así que esto es bien importante porque muchas veces pensamos que la solución a nuestra vida, la solución a nuestros problemas, la felicidad la vamos a encontrar en otro lugar. La vamos a encontrar emigrando a otro país. Pero eso es poner tu esperanza en otro país y no en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que acá tú puedes triunfar, acá tú puedes tener éxito, acá puedes prosperar, pero sobre todo yo creo que acá tú puedes cumplir el propósito de Dios para tu vida. Amén. Todos digan decisiones. Un mejor capítulo empieza con una decisión. Mira lo que dice Ruth 1:6. Ruth 1:6 dice, Noemí decidió. ¿Qué hizo Noemí? Decidió regresar a la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. ¿Qué hizo Noemí? Decidió. Noten qué poderoso. Una decisión de Elimelec alejó a su familia del propósito de Dios, del plan de Dios, del pueblo de Dios. Y una decisión hizo que la familia de Noemí volviera al propósito, volviera al plan y volviera al pueblo de Dios.
Una decisión te puede sacar del propósito de Dios y una decisión te puede enrumbar en el propósito de Dios. Muchas veces un nuevo capítulo está a solo una decisión de distancia. Muchas veces un nuevo capítulo está solo a una decisión de distancia. El hijo pródigo dijo, volveré a la casa de mi padre. Fue una decisión. Y una decisión cambió el capítulo de dolor, tristeza y miseria que estaba viviendo Noemí. Una decisión cambió el capítulo de desorden, de vicios que estaba viviendo el hijo pródigo. Muchas veces nuestra vida empieza a tener un nuevo capítulo. Empezamos a caminar en un nuevo capítulo cuando aprendemos a tomar decisiones. Noemí no tuvo una decisión, una emoción. No tuvo solo un sentimiento. No tuvo solo un deseo, sino que tomó una decisión. Ella entendió, yo no tomé la decisión de irme a Belén, pero puedo tomar la decisión de regresar a Belén. Hay cosas en tu vida por las cuales te han afectado, han habido daños colaterales por decisiones de otros, pero siempre va a estar en tu poder tomar la decisión correcta. Escúchame, no porque tus familiares o amigos tomaron malas decisiones, tú tienes que continuar ese patrón. Elimelec se equivocó al irse de Belén. Elimelec se equivocó al llevar a su familia a Moab. Esto trajo daños colaterales, efectos colaterales, consecuencias colaterales, no solo en su vida, sino en la vida de su familia, en la vida de sus hijos, en la vida de su descendencia. Pero Noemí dijo, si una decisión me metió aquí, una decisión también me puede sacar de aquí. No voy a seguir el patrón destructivo, no voy a seguir ese patrón de vicios. No porque tomaste malas decisiones en el pasado, debes seguir en ese lugar de dolor, de tristeza y de amargura. Evalúa tu vida. Evalúa tu vida. Porque la suma de tus decisiones te han traído hasta tu hoy. Y si tú quieres empezar un nuevo capítulo, tienes que empezar a tomar mejores decisiones. Empieza con una a la vez. ¿Amén? Segundo, un mejor capítulo siempre empieza en Belén. Un mejor capítulo siempre empieza en Belén. ¿Qué significa literalmente Belén en el hebreo? Belén significa casa de pan. Y esto es interesante porque el pan en la Biblia era un elemento fundamental en las casas y en el templo. En las casas y en el templo. En las casas porque el pan era uno de los alimentos básicos en las mesas judías. Y en el templo porque era uno de los ingredientes básicos de las ofrendas que presentaban los judíos. Se le llamaba el pan de la proposición o el pan de la presencia. Pan de la proposición o pan de la presencia. Por lo tanto, casa de pan, Belén, la casa de pan, en un sentido más amplio, significa un lugar de gloria, un lugar de presencia, un lugar de comunión. Pero también significa un lugar de alimento, un lugar de sustento, un lugar de provisión. Es tiempo que regreses a Belén.
Es tiempo que regreses a ese lugar de comunión. Es tiempo que regreses a esos tiempos de oración. Es tiempo que regreses a la palabra, al alimento espiritual. Es tiempo que regreses a tu primer amor. Es tiempo que regreses al templo, a la casa de Dios. No dejes de congregar. Es tiempo de regresar a Belén. Porque un nuevo capítulo empieza en Belén. Un mejor capítulo empieza en Belén. Yo me he dado cuenta que en los momentos difíciles muchas personas caen en el error de cambiar Belén por Moab. Pero cuando tú estudias la historia, te das cuenta que Moab fue un hijo de Lot, el sobrino de Abraham, pero que lo tuvo de una relación incestuosa con una de sus hijas. Y quiero leerles solamente un texto para que ustedes entiendan cuando hablamos de Moab, de qué estamos hablando. Sofonías capítulo 2, versículo 9 dice lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, Moab vendrá a ser como Sodoma y los amonitas como Gomorra. Se volverán a los campos de espinos y minas de sal, ruina perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará, los sobrevivientes de mi nación heredarán su tierra. Yo quiero que ustedes vean algo. El profeta Sofonías lanza una profecía en contra de Moab. ¿Y con quién compara a Moab? Lo compara con Sodoma y Gomorra, para que ustedes vean el nivel de depravación que se vivía en esta nación, en este pueblo. Moab era un lugar carnal. Moab era un lugar que tipifica el mundo. ¿Cuántos me están siguiendo? Y fue a ese lugar que Elimelech llevó a su esposa, a sus hijos y a su familia. Moab es un lugar que te ofrece un banquete, pero solo te da migajas. Moab es un lugar que te ofrece un banquete y solo te da migajas. Y cuando tienes que pagar por esas migajas, el precio siempre va a ser demasiado alto. Para Noemí la vida en Belén era difícil. Había hambre, pero para Noemí la vida en Moab fue devastadora. Lo perdió todo. Nunca permitas que un capítulo difícil te saque de la casa de pan. Nunca permitas que un capítulo difícil te saque de Belén. No cambies Belén por Moab. Recuerda, tu peor día con Dios va a ser siempre mejor que tu mejor día sin Dios. No es suficiente, y acá esto es importante, no es suficiente regresar a Belén. Debemos dejar el espíritu de Moab. No es suficiente regresar a la iglesia, debemos dejar el mundo. No es suficiente dejar el pasado, hay que dejar el pecado. Uy, este silencio me preocupa. Hay mucha gente que sale de Moab, pero mantiene el espíritu de Moab. Entonces, piensa, habla como Moab, de una manera carnal, de una manera mundana. Se nota en sus expresiones, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en los chistes que hace, en los comentarios que hace. Dejaron Moab, pero Moab no los ha dejado a ellos. Salieron de Moab, pero Moab no salió de ellos. Y es importante regresar a Belén, pero tenemos que dejar el espíritu de Moab. No me están escuchando. Es importante regresar a la iglesia, pero debemos dejar el mundo. Es importante dejar el pasado, pero también tenemos que dejar el pecado. Una nueva historia se empieza a escribir en Belén. Un capítulo mejor en tu vida
no está en Moab, está en Belén. Belén es el lugar de tu propósito. Belén es la plena y la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Belén, ¿qué pasó en Belén? Es el nacimiento de muchas cosas. Hay sueños que van a volver a nacer, hay promesas que van a volver a nacer, hay palabras que se van a cumplir cuando tú vuelvas a Belén. Entonces hay que tomar una decisión, pero luego, ¿cuántos quieren un nuevo comienzo? No lo vas a tener en Moab. Tienes que regresar a Belén. Amén. Y finalmente, un mejor capítulo empieza cuando pasamos la página. Cuando pasamos la página. Ruth 1, 20 al 22 dice: ya no me llamen Noemí, respondió ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Con qué regresó de Moab? Sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, esto es súper importante, ¿ya? Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Comenzaba la cosecha de cebada. Nuestra estación, tu estación, una estación nunca es permanente. Nunca es permanente. Siempre es temporal. Hoy en día estamos en una estación de invierno, pero ¿cuántos saben que el invierno se va a terminar? Porque las estaciones son temporales. Los capítulos en tu vida no son permanentes. Este capítulo que estás viviendo se va a terminar y un nuevo capítulo va a empezar. Pero para que eso suceda, tenemos que pasarla. Aún en un libro, si quieres empezar un nuevo capítulo, tienes que pasar la página. Pero veo que muchas personas se resisten a pasar la página. Y muchas veces hacen de una estación temporal su residencia permanente. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo con Noemí. Porque el primer capítulo del libro de Noemí termina con una gran noticia. Todos digan gran noticia. ¿Cuál era la gran noticia? Empezó la temporada de cosecha. Empezó la estación de cosecha. Sin embargo, aunque empezaba un nuevo capítulo, aunque empezaba una nueva temporada, a pesar de que estaba a puertas de una nueva estación, Noemí seguía anclada al dolor de su pasado. Si tú no estás dispuesto a pasar la página, un capítulo puede cambiar, pero el dolor puede continuar. Te lo voy a volver a decir. Si tú no estás dispuesto o dispuesta a pasar la página, un capítulo puede cambiar, pero el dolor puede continuar. La Biblia dice que estaba a punto de empezar el tiempo de la... ¿Cuántos quieren cosecha? ¿Cuántos quieren una estación, una temporada de cosecha, un capítulo de cosecha? Estaba a punto de empezar, pero una línea antes vemos a Noemí sintiéndose amargada, sintiéndose desconsolada, sintiéndose abatida. No es suficiente tomar una decisión, es necesario un cambio de actitud. Ella tomó la decisión de salir de Moab, pero ahora tenía que tomar la decisión de cambiar de actitud. Porque si no, puedes cambiar de geografía, pero por dentro sigues teniendo esa
mentalidad de víctima, esa actitud de derrota, esa mentalidad de fracaso, esa amargura, ese dolor que no te va a dejar avanzar. Y a pesar que se diga que hay una nueva temporada, un nuevo capítulo, y quizás inclusive entres en ese nuevo capítulo, no lo vas a poder disfrutar, no lo vas a poder maximizar, no le vas a poder sacar provecho, porque tú sigues viviendo en el capítulo anterior. Tú sigues viviendo en el pasado, tú sigues viviendo en Moab. Ya no físicamente, no sé si me dejo entender. La geografía cambió, pero tu corazón no cambió. Cambiaste de país, pero no cambiaste de actitud. Y esto es lo que estaba pasando con Noemí. Si tú no estás dispuesto a pasar la página, una vez más, esto es muy importante. El capítulo puede cambiar, pero el dolor puede continuar. Hay que cambiar no solo de capítulo, sino de actitud. Si quieres empezar un mejor, ¿cuántos quieren empezar un mejor capítulo? Hay como 2 que quieren empezar no, en serio, ¿cuántos quieren un mejor capítulo? Si quieres empezar un mejor capítulo, tienes que dejar de recordar, de hablar, de pensar. Hay gente que le encanta divulgar sus penas. Le encanta la novela y el drama. Le encanta contarle a todo el mundo sus desdichas. Entonces, aunque pienses que estás en un nuevo capítulo, sigues hablando del capítulo anterior. Sigues hablando de tu vida en Moab. Sigues hablando de tus tristezas de Moab. Ya pasa la página. Voltea la página. Ya deja de hablar, de recordar, de pensar, de compartir con todo el mundo lo que pasó en Moab. Alguien dijo, si te rompiste el brazo 3 veces en el mismo lugar, no regreses a ese lugar. Hay relaciones a las cuales no debes de regresar. Pero hay gente que le gusta vivir en su novela. Le gusta ese papel de víctima. Le gusta que la gente le tenga lástima. Hay pensamientos que ya no debes volver a tener. Hay conversaciones que ya no debes tener. Hay amistades que no debes volver a frecuentar. Hay lugares que no debes volver a pisar. Haz la paz con tu pasado, despídete de él y no regreses a Moab. No regreses a Moab. Tienes que tener fe para dejar lo viejo y poder recibir lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Tienes que tener fe, porque el enemigo te va a engañar con esta mentira. No vas a estar mejor. Confórmate, resígnate con las migajas de Moab. Pero ¿cómo nos vamos a resignar con Moab cuando Dios nos ha prometido Belén, la casa de pan? El lugar donde hay alimento, el lugar donde hay provisión, el lugar donde hay comunión, el lugar donde hay presencia, el lugar donde está la gloria de Dios, el lugar donde está el plan de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios para tu vida. Yo he venido a declarar que tus días en Moab se acabaron. Tu temporada en Moab se acabó. El capítulo de Moab se terminó en tu vida. Viene una nueva temporada, viene un mejor capítulo, y si lo crees, por favor, dale el mejor aplauso a Jesús. Tres cosas para empezar una nueva temporada, para escribir un nuevo capítulo, un mejor capítulo. Primero, un mejor capítulo empieza con una, no los escuché, con una decisión. Un mejor capítulo empieza en Belén. Y finalmente, un mejor capítulo empieza pasando la página. Pasando la página. La próxima semana no se pierdan capítulo 2, donde vamos a seguir estudiando el libro de Ruth y ver cómo termina la historia de Noemí.
Yo oro hoy para que Dios empiece a escribir un nuevo y mejor capítulo en tu vida. Dios te bendiga.